Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer una... Sí, avisa. Si vos te das cuenta mientras yo hablo que aparece alguien más, lo incluimos, ¿sí? Porque yo por ahí estoy concentrada mirando acá para guiarlos un poco. Bueno, nada, la segunda parte, que es de Derecho Aeronáutico y Espacial, significa algo, esta imagen de A2. Es tan importante el derecho espacial como el derecho aeronáutico para la materia. No le resta importancia una cosa a la otra. Ahí está María Lourdes. Ahí está. Hola María Lourdes, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí. Sí, hola, ¿qué Haceme una tal? señal. Bien. Sí, Le estoy grabando la clase a medida que ingresan, no hablé nada, recién arranqué, pero bueno, si alguien más ingresa, le decía a Alberto que está la clase grabada, así que no hay problema. Bueno, acá tienen las clases Zoom, ¿no? El doctor Irigon ya ordenadito, las había publicado, una reforma, pero no modifica la fecha en realidad, es solo una cuestión que pidió la universidad, pero ya está modificado con las mismas fechas. Y le decía recién a tu compañero que están las dos fotos por igual, porque se le presta la misma importancia, ¿sí? A un derecho que a otro, a las ramas. Y a su vez comparando, estudiando las ramas por similitud y diferencias, ¿sí? Entonces es bueno que más allá de que no se hayan presentado, no hayan aprobado, todos saben que aprobaron, pero están ahí, tienen que estudiar por semejanzas y diferencias, más allá de un examen parcial o un examen final, ¿sí? La idea es que no se vayan al examen final, por supuesto. Pero bueno, más que nada que tengan en cuenta eso, las fotos significan algo, además de que son decorativas, son en igual tamaño y en similitudes porque se les presta la misma atención, ¿sí? Esto lo digo porque generalmente los alumnos, ya más que como es una materia muy extensa, dejan para el final del derecho espacial, le restan importancia y son preguntas de examen realmente, como para no prestarle atención, ¿sí? Les pido sobre todo, el doctor Irigoyen es especialista en derecho aeronáutico, así que por ahí y de manera inconsciente pregunte de manera un poquito más incisiva, ¿sí? Y lo mismo con el derecho espacial, así que les aconsejo que tengan la bibliografía a mano, que es el Código Aeronáutico. Bueno, yo tengo este, que es de Elena Paz, comentado, que no sé si lo llegan a ver, está en la bibliografía, y creo que está escaneado, pero eventualmente cualquier código sirve, ¿sí? Si tiene uno comentado, mejor, para que los guíe, pero bueno, lo importante siempre es el texto del código. Ante la duda de los materiales, que están bastante completos en estos PDFs, preparados en base al código y la bibliografía de consulta, siempre tienen que volver al código. Así que una buena lectura, traten de ir acompañando las clases. No sé si vieron, yo subí un par de cosas ayer a la noche y otras a la mañana. Ahora vamos a verlos para guiarlos un poco. Si tienen alguna pregunta, es bueno que me la hagan porque es el momento, y de paso le queda la explicación al resto de sus compañeros. Yo, si no me interrumpen ustedes, que lo puedan hacer en cualquier momento. Ahí está Juan Martín, ahí está, ahí lo aceptamos. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, Juan Disculpe la Martín? demora. ¿Cómo estás? Estamos con la clase grabada, así que incorporarte desde acá y después miras el principio si querés. ¿Sí? Igual estoy haciendo una presentación de la segunda parte. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, así que después de tener las clases programadas de Zoom, tienen ya la solapa de Derecho Aeronáutico, que es con lo que vamos a empezar hoy, y en principio lo que corresponde por cronograma son los puntos 1, 2, 4, 7, 8, ¿sí? Hay bastante. Yo les hice visible hasta el 8 inclusive, más allá de que no es necesario que ya lleguen al punto 8, y menos cuando todavía no arrancaron con los temas del doctor Irigoyen. Fundamentalmente con él van a ver el concepto de aeronave, así como vieron el de buque, ¿sí? Pero bueno, es un tema que da él, pero es importante que tengan asimilado cuál es el vehículo espacial, aeronáutico, como así también el vehículo espacial. Cuando vimos derecho marítimo,
hay una definición, no sé si se la llega a dar, pero bueno, después la copian, yo se las digo ahora, que es que en el derecho de la navegación es un conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la traslación, circulación y o desplazamiento, decíamos en ese momento, de un buque, que es el vehículo, por un medio, ámbito o espacio, el acuático, de las relaciones que están directamente vinculadas a la navegación como las que lo están de manera indirecta o conexas. Es decir, en el ejemplo del transporte internacional de mercaderías, el vínculo directo es el transporte de la mercadería por agua y el conexo es la compra-venta a distancia, pongámosle, ¿sí? Así se va a dar en las tres ramas, por eso le digo que ya acá tienen similitudes y diferencias. Las similitudes las van a tener por comparación en que hablamos de un vehículo que era el buque y un medio ámbito que era el espacio acuático. Acá tienen un vehículo, que es la aeronave, que es lo que van a ver con el doctor Irigoyen, y un espacio o medio que es el espacio aéreo. Eventualmente, cuando se inserte en el derecho espacial, van a ver que el vehículo es el vehículo espacial y el espacio ultraterrestre, ¿sí? Eso hace que, según los distintos ámbitos, también cambie el hecho técnico. Ejemplo, en el derecho marítimo era la flotabilidad, habíamos visto que era la flotabilidad, y en el derecho aeronáutico es el principio de la manzanita de Newton, la ley de gravedad. Es decir, que la aeronave está confeccionada de tal forma que a través de su propulsión vence la fuerza de gravitación universal, ¿sí? En cambio, en el espacio ultraterrestre lo que va a distinguirlo es, además del vehículo, un vehículo que esté preparado para qué hecho técnico, el hecho técnico de todo lo opuesto a vencer la ley de gravitación universal, ¿sí? Porque lo que tiene que hacer es circular de tal forma que vence ese efecto de suspensión que hay en el espacio ultraterrestre, pues lo van a ver por los gases que hay en dicho espacio. ¿Me siguen un poquito? ¿Sí? Bien, si voy muy rápido me Sí, preguntan. una Bien, ahí consulta, ya tienen profesora. para comparar con esa definición, después pueden ustedes dar la que quieran, pero bueno, es la que da la doctora Rolla en sus libros y es muy didáctica a la hora de acordarse definiciones y estudiar por similitudes la materia. Acá les pongo yo, porque bueno, es presentarlo, y ya hemos citado en la bibliografía, el doctor Videla Escalada, que define el derecho aeronáutico como conjunto de principios y normas de derecho público y privado, interno, internacional, bla, bla, bla. Lo tienen para ahí. Ahí es una extracción del libro, una cita, que obviamente la doctora Rolla, que era la titular de la materia y que escribió libros también, toma y hace como un compendio de definiciones. Por eso, por ejemplo, esta primera parte es igual, conjunto de principios y normas, ¿sí? Bueno, toma de diferentes autores y hace una definición. Pero bueno, Videla Escalada es el caballito de batalla como lo es el doctor Ryan Marítim. Además, Videla Escalada es uno de los autores del Código de 1967, ¿sí? Acá tienen la introducción, donde se analizarán antecedentes y sistemática del código. Presentaremos convenciones internacionales relevantes al sector, los organismos, la clasificación y la competencia por último. Rápido y conciso para después meternos en los temas, la competencia, así como era el 515 en la ley de navegación, acá van a tener el artículo 198, como el artículo sobre competencia, y para que les sea más simple estudiarlo, además de lo que dice el artículo, que es la competencia federal, tienen para estudiar por similitud todos los fundamentos que vieron en materia de derecho de navegación por agua en cuanto a la constitucionalidad del artículo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El 116, 117, la ley 48, la ley 27, los fallos. Todo eso es estudiarlo, repasarlo, ustedes sabrán. Pero ese es el fundamento constitucional de lo que es el 198 en el Código Aeronáutico. Sobre todo, ¿por qué? Porque la Constitución Nacional, sacando algunas reformas que hizo la Constitución con la última y ya vieja reforma de la misma,
en muy pocos artículos adaptaron la Constitución a lo que era el derecho aeronáutico, pensando que la Constitución de 1853 obviamente no registraba el concepto de aeronáutica, ¿sí? De hecho, acá hay un video más abajo que les habla de los primeros vuelos. Es un video bastante didáctico, tiene unos minutitos nada más, pero está bueno que lo vean y que después vayan a los libros porque les va a hacer más ameno entender lo que dicen los libros. No es nada que no puedan entender igual, pero es una forma más didáctica de tener los antecedentes y de comprender todo lo que van a ver después en cuanto a la evolución de cómo se da la primera normativa. Sabemos que la normativa acompaña a los hechos históricos, ¿no? Entonces, qué mejor que saber cuáles fueron esos hechos históricos que después acompañó la normativa, ¿sí? Tienen primeros hechos históricos, los primeros vuelos a partir del año 1900 en adelante, ¿sí? No se los digo en profundidad porque no nos llegamos a ver todo, pero tienen en todos los libros de aeronáutico y en los libros de la doctora Rola de manera más sintetizada cuáles son esos primeros vuelos que dan origen al derecho aeronáutico. Y la normativa que acompaña a nivel internacional tiene que ver con dos hechos históricos fundamentales, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se creó la Convención de París de 1919, siempre de aviación civil, ¿sí? Y en la de Chicago de 1944, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, la otra, ¿no? Con otros principios que la de 1919. Entonces, París del 19 y Chicago de 1944 son las dos convenciones que acompañan la evolución de la aeronáutica, ¿sí? Y que la lleva al plano civil, porque la aeronáutica avanza por el plano de las guerras, por el plano militar. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Y después tienen que hacer en un orden interno, orden internacional también, pero orden interno fundamentalmente es cómo recepta la normativa argentina esta serie de hechos, ¿no? Nosotros los primeros textos normativos los tuvimos a partir del año 1925, con un primer código aeronáutico de 1954. Luego se crea una comisión revisora y lo que ustedes tienen que darse, que el código actual es del año 1967, ¿sí? Con la ley 17285. Van a observar, por similitudes y diferencias, que la ley de navegación tenía la estructura de un código, además por lo extensa, pero fíjense que era ley de navegación y que en su momento estuvo inserta en el libro 3 del Código de Comercio. Bueno, acá son muchos menos artículos y igualmente está sistematizada como un código. Acuérdense que al doctor Irigoyen le gusta, estudien bien los títulos, cómo está compuesto, ¿sí? Porque eso le da mucha importancia y es un poco, no que se lo estudien de memoria, pero para darle un orden al estudio, que encima esto es mucho código, sobre todo. Ahora, tienen el código 1954, que es un primer código que en realidad respondía a una época de un perfil de intervencionismo estatal absoluto, ¿sí? Donde había un monopolio del Estado respecto de las líneas de vuelo, ¿sí? El cambio que se da a partir de los años hasta 1967 es lo contrario, ¿no? Empezar a abrirse, menos intervencionismo, más de regulación, para esto de abarcar la parte de lo que es la regulación a nivel global. El tema es que piensen además, y esto es refrescar un poco constitucional, el Código de 1954 responde a los lineamientos de la Constitución de 1949. ¿Se acuerdan? La única constitución que deroga la de 1853. Bueno, cuando se restablece, ¿sí?, la Constitución del 53, se sigue avanzando en la comisión revisora y en el 67
se crea este nuevo código, ¿sí? Con el que actualmente estamos regulados y tenemos que ahondar en el conocimiento nosotros. Bueno, acá dice concepto, caracteres, contenidos. El carácter principal es la velocidad, ¿sí? Esto de unir puntos distantes, como tenía el derecho marítimo, pero en poco tiempo. Entonces, eso le da una prioridad en cuanto a lo que es qué tipo de transporte es necesario para qué tipo de mercaderías, ¿sí? Hay determinadas, además de la correspondencia, ¿no? Determinadas flores, así citan los autores, ¿no? Pero determinadas flores que requieren un mantenimiento, que tienen que viajar de manera rápida, entonces el tema sanitario, bueno, hay miles de cosas que se le pueden ocurrir, que se prioriza, además de la internacionalidad, el trayecto por el menor tiempo. Entonces ahí ven costos, beneficios de los precios de si es por vía marítima, por vía aérea, según el caso, ¿sí? Uno no es menos que el otro, sino que cada uno tiene su prioridad en base, por ejemplo, a qué se va a transportar. Hay que tener en cuenta. Y en cuanto a lo que es autonomía, es muy similar al derecho marítimo, porque es una rama que no tiene un fuero propio, porque la autonomía, como en el derecho marítimo, tenían el análisis de las fuentes en el artículo 1, acá van a tener, si lo quieren anotar, el análisis de la fuente de la autonomía legislativa en el artículo 2, concretamente. Y les va a poner por escrito, una novedad para la época, el tema de los principios propios del derecho aeronáutico, que igualmente los iba a tener, por más que no dijera eso el artículo 2, como así lo tiene el derecho marítimo, principios propios, pero siempre tomándolo en una interpretación en un contexto con otras ramas del derecho, porque entiende la cátedra que siempre la autonomía va a ser relativa, ¿sí? Me estoy olvidando alguna, bueno, legislativa, la didáctica, estamos en la misma porque se estudia con otras dos ramas, igual que el marítimo, ¿sí? Y el científico es esto que les dije de los principios. Ahí tenemos las 4 autonomías. Y después tenemos diferentes escuelas, ahí también hacemos remisión a las escuelas italianas, que ya habíamos visto, es lo mismo, así que lo pueden repasar. Creo que igualmente en el PDF repetimos algo de eso. Bueno, ¿puedo seguir? No hay ningún problema. Bien, después tenemos el Código Aeronáutico, que es un poco lo que les fui adelantando. Por las convenciones no se asusten, porque a medida que vayamos avanzando en la temática, van a ir siendo presentadas, ¿sí? No es que uno va a preguntarles todas las convenciones de memoria, sino que así como yo les presenté la de París del 19 y Chicago 1944, a medida que van apareciendo los temas, van apareciendo las convenciones, ¿sí? Pero préstenle atención, ¿no? Ah, bueno, convención no, sí, las convenciones son tan importantes por la internacionalidad que tiene el tema. Yo hago un paréntesis acá, no puedo contar toda la anécdota por razones de tiempo, pero una situación de viajar en mi caso personal, de viajar a Cuba y tener un parate en Lima. Quedamos varados en Lima, supuestamente, y digo supuestamente porque ahora con el diario del lunes sabemos que era así, pero en ese momento, en el medio del aeropuerto, hace años sin internet y sin nada, nos decían que había un volcán en Chile y que el aeropuerto de Ezeiza estaba cerrado, que no podíamos volver. Bueno, nada, se dispararon, el aeropuerto era un colapso, los argentinos gritando, pedíamos un voucher, que si nos dejaban o no nos dejaban. Bueno, estuvimos 3 días así, yendo y viniendo por todo Lima, y siendo que nos dejaron salir, porque en realidad si no pagas la tasa no podés salir del aeropuerto. El tema era, ¿qué hacemos, no? Y uno decía yo decía en ese momento, ¿cómo estoy dando la materia? Y yo tengo que tener más idea que el resto, por lo menos. Bueno, en un momento, siendo que yo obviamente no me conocía a nadie, pero fuimos al consulado y el cónsul le empieza a hablar a todos a toda la gente que estaba ahí esperando una respuesta de la quinta libertad.
y ustedes me van a mirar hoy con la misma cara. Esto es un tema que van a ver con las libertades del aire, no se asusten. Cuando toquen el tema de libertades del aire se van a acordar de esta anécdota que ojalá se las pudiera contar entera porque no tiene desperdicio. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, cuando este hombre dijo la quinta libertad, obviamente nadie de los que estaban ahí entendía nada. Yo que estaba con mi pareja les decía, bueno, no, la quinta libertad tiene que ver con esto, con esto, con esto, no sé para qué lo dice porque no tiene nada que ver con la solución del caso. Y bueno, nada, terminó bien, después de 3 días se abrió el aeropuerto, por suerte, porque después no volvió a abrir por 15 días o un mes más, fue algo así, entramos justo, pero fue terrible, la verdad la anécdota es, todo lo que había descansado en las playas me vino terrible, pero bueno, lo importante de estar en tema, porque cuando uno iba ahí, primero que te encontrás en un mostrador, donde sabemos que no es de la empresa, simplemente que se los dan un rato para que hagan el check-in y después se van todos, la empresa no funciona en el aeropuerto, no tenés dónde quejarte, para salir te tenés que dirigir a un teléfono como acá el 0800, te contestan lo que quieren, y en definitiva cuando vos te pones a hablar con alguien, eh, lo primero que tenés que mirar es por qué se está rigiendo ese vuelo, ¿sí? En ese caso era lo mismo que van a ver ustedes, que es la Convención de Varsovia de 1929, es lo que se llama Sistema Varsovia, porque a partir de esa convención existen protocolos y modificaciones a la convención que rigen esto precisamente, nuestros viajes a determinados países, que son la mayoría. Por eso es bueno meterse de lleno después con el tratamiento de la convención, que no es que vamos a estudiar la convención, sino que el Código Aeronáutico recepta artículos y reglas de la Convención de Varsovia. Es un granito para que ustedes sepan que en definitiva, aunque no se dediquen al derecho aeronáutico, es decir, ¿para qué me importa todo esto? Como yo he dicho en algún momento cuando era chica, después, bueno, porque terminé dando clases, pero fíjense que en un momento, en un viaje puede ocurrir de saber uno cómo manejarse, ¿no? Esto de que también lo van a ver, si tenés tu pasaje, te vas del aeropuerto, que nos decían a nosotros, si ustedes se van del aeropuerto y sale el vuelo, pierden el pasaje y se quedan a mitad de camino, van a tener que pagar para volver a Argentina. Entonces, esto que van a ver con lo que se llama overbooking o no-show, que es la sobreventa de pasajes por un lado de las empresas, que no era este el caso, pero puede pasar que es sobreventa de pasajes, juegan con que el pasajero no se presente, porque es preferible pagarle a un pasajero a ir con asientos vacíos. Es una política aceptada, ¿sí? Que tiene un costo-beneficio. Pero bueno, son cosas que van a ir viendo en el punto 8 sobre todo, la responsabilidad, y en la responsabilidad del transporte aéreo un poquito más adelante, ¿sí? No se asusten porque estoy tirando temas para que vayan abriendo un poco la cabeza, ¿sí? Tal vez si les queda la clase grabada y empiezan a leer un poquito, vuelven sobre la clase, van a, esto que dijo, el overbooking que había dicho, bueno, tienen la posibilidad ahora de hacer eso, ¿sí? Es que es muy así el examen, como, bueno, los que rindieron lo habrán visto, es muy de adelante para atrás, no es que estudian una preguntita y nada más, se relaciona todo, ¿sí? Por eso es un poco como damos la clase también. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No, no, por mi parte no. ¿Cómo? ¿No? Bien. No sé si tengo el volumen, espérenme que... ¿Cómo tengo el volumen? Ah, tengo el volumen bajo, espérenme un poquito. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, acá, bueno, para no demorarme, los invito a que ya se consigan, tienen el código, lo pueden conseguir. Les sugiero siempre el texto, por más que lo vean de internet, porque es más asimilable el tema de los títulos, cómo está dividido en capítulos, las secciones, ¿sí? Y un tema que tienen que tener en cuenta, además del código, es la reglamentación que hay. No que se tiene que estudiar toda la reglamentación, sino que es una rama del derecho que, como el código de 1967, se tiende por un lado a un dinamismo, que es una de las características, y a una uniformidad. En el derecho internacional, precisamente esto que decía, ¿no? Unificar en una convención, ¿sí? Para evitar estar en un país y pensar de una forma, estar en otro país y estar de otra, y el pasajero no sabe dónde está parado.
Entonces la tendencia es unificar a nivel internacional. Y a la tendencia en el derecho interno es a estar al dinamismo de la actividad. Para no modificar el código cada rato, lo que se hace es reglamentar. La autoridad administrativa, así como lo era la prefectura, en el derecho aeronáutico es la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, un ente descentralizado dentro del Ministerio de Transporte, ¿sí? Ahí tienen un organismo y tienen, que es el organismo por excelencia en nivel administrativo, ¿sí? También tienen un órgano administrativo, que es la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, ¿sí? Que pueden ubicarlo todos los organismos en internet, igual los tienen tratados en los PDF, y después tienen como autoridad de control, como lo era también prefectura, acá van a tener en los aeropuertos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dentro del Ministerio de Seguridad, y en el espacio aéreo, la Fuerza Aérea, que depende del Ministerio de Defensa. ¿Sí? El control del espacio aéreo. Bien. A nivel internacional, lean tema de la OASI dentro de las Naciones Unidas. Les digo que son los que más se toman, ¿sí? La OASI, la ANAC, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fuerza Aérea Argentina. Principalmente, y la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, para esto de lo que era en su momento el Tribunal Administrativo de la Navegación. Los dos, el Tribunal Administrativo de la Navegación dependía del Ministerio de Defensa porque está dentro de la Armada Argentina, y acá, dentro de lo que es Fuerza Aérea, tienen la Junta de Investigaciones, ¿sí? Después actúan del mismo modo, con el fin, la faz preventiva, y esto de juzgar responsabilidades profesionales. Después ya creo que lo ven con el doctor Irigoyen, les va a hablar de la famosa caja negra, ¿sí? Que en realidad no es negra, es naranja, está hecha de un material que a nivel del tantos grados del fuego no se deshace, y es donde se captan el sonido ambiente, y otra que toma las cuestiones técnicas del vuelo, ¿no? Pero bueno, eso le gusta darlo al doctor Irigoyen, que está más en el tema. Bien. De espacio aéreo, ya con esto, si quieren, les digo una cosita acá y otra de otro tema, y ya los dejo, porque si no. De espacio aéreo, les leo esto porque ahora les voy a explicar, lo pusimos. Dice que lo fundamental de este tema que tengamos bien presente es la delimitación del espacio aéreo con el espacio ultraterrestre. Diferentes teorías, principios. ¿Por qué distinguir el espacio aéreo del ultraterrestre? Porque cuando empiezan a estudiar, dando el examen después, o cuando hacen un práctico, mezclan los principios de cada uno. Y yo hoy les dije que eran dos hechos técnicos, dos vehículos distintos, por ende son dos espacios totalmente distintos. Lo que va a coincidir es el principio donde va a haber teorías que delimitan el espacio aéreo del ultraterrestre. Pero después cada espacio tiene sus teorías propias, ¿sí? Acá siempre estamos hablando del espacio aéreo únicamente, por lo tanto no lo deben mezclar, porque ha pasado que los mezclan, ¿sí? Por eso ese llamadito ahí escrito. Después sí, una vez que están dentro del espacio aéreo, las teorías que van de una libertad absoluta de los estados hacia una soberanía absoluta de los estados, ¿sí? Esta libertad absoluta es receptada en París de 1919, y hay una evolución hasta Chicago de 1944, que es la soberanía absoluta. ¿Sí? Y esta convención de Chicago en 1944 es receptada en el artículo 6 del Código Aeronáutico, ¿sí? Con una limitación, que es el daño al tercero superficiario. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie se puede oponer al paso de una aeronave, pero la limitación, que después lo van a ver con el doctor Irigoyen, es la aplicación del instituto, que arranca en el artículo 155 en adelante,
¿qué es el daños a terceros en la superficie? ¿Por qué a tercero? Porque es un tercero ajeno a la relación de la aeronave y el pasajero, la línea aérea con el pasajero, no tiene nada que ver. Pasó la aeronave, me provocó un daño, se desprendió un ala, se cayó a un pasajero, una mercadería. El ruido. En ese caso, aunque ustedes no sean partes contratantes, tienen derecho a una indemnización. ¿Mm? Todas las indemnizaciones que están previstas en el Código Aeronáutico, como es ese caso, están tarifadas. Después, insisto, lo van a ver. Bien, artículo 6 Código Aeronáutico, y también dice, también debemos prestar atención a la política de cielos abiertos y la globalización. Temas de suma actualidad, ahí van a tener que el doctor Irigoyen les debe haber hablado de un libro que él tiene, que no sé si lo habrá digitalizado o lo pone a disposición, sobre la tesis doctoral de él, que trata estos temas de política de cielos abiertos y globalización. No significa no lo puedan leer de cualquier otro lado, son temas generales. Lo que ayuda es por ahí que hay muchos temas del programa que pasa lo mismo, que no están en los libros como el de Videla Escalada, pues son más viejitos. Entonces, los pueden encontrar ahí o consultar bibliografía por cuenta de ustedes siempre y cuando respondan a estos puntos, ¿sí? Están en los PDF tratados también. Bueno, después, yo voy a lo que visualicé. Bueno, no, vamos a quedar hasta acá, pero después si siguen, les digo esto que es más livianito, que es el tema de los sujetos, es mucho código, principalmente anótense la figura del comandante y del explotador como dice acá. ¿Por qué? Porque no trata todos los sujetos el Código Aeronáutico. Habla del explotador y pregunta de examen el artículo 65, ¿quién es el explotador? Que si bien decimos que tiene similitud con la figura del armador, tiene su definición propia en el Código Aeronáutico. Así que el artículo 65 a rajatabla, porque no es que es lo poco que uno pretende que se lo acuerden bien, porque donde cambian una palabrita puede cambiar el significado de la definición. Entonces, es un renglón y medio, preferible acordárselo que hacer lío, porque después la quieren cambiar la palabra y no engancha. Y el tema del comandante, que es el caso del capitán, pero en la aeronave, y también tiene obligaciones antes, durante y posterior al viaje, igual que el capitán. La característica es que la responsabilidad del comandante no va a estar legislada en el Código Aeronáutico, y sí la del explotador, que después lo vamos a ver en responsabilidades que están legisladas en el Código y otras que no están legisladas. Acá tienen dos casos básicos. Comandante, responsabilidad no legislada, explotador, responsabilidad legislada. Y después tienen, algo un poco para entretenerse, videos explicando el tema de sujetos, cómo es un despegue y las herramientas del comandante para eso, y lo mismo en el aterrizaje, ¿sí? Por esto de antes, durante y después, la responsabilidad. Y acá por último, este creo que lo había elegido yo, video se muestra qué hace la tripulación en general, no solo el comandante, antes, durante y después del viaje, lo que uno como pasajero no ve y sucede, ¿sí? Vamos a dejarlos acá porque es bastante, tienen para entretenerse, más los que les dé el doctor Irigoyen, pero ya después, no sé si tenemos, a ver, me voy a fijar con ustedes, un segundito. Clase Zoom tenemos recién el 19 de octubre. Así que dejemos hasta acá, que avancen en contenidos ustedes, van a estar más ricos en contenido, y vamos a arrancar con la parte de responsabilidad. Ahí sí, una vez que ustedes hayan avanzado más en contenidos, podemos contar algunas anécdotas donde lo podemos fundamentar en los artículos, ¿sí? Y la convención. Seguramente yo creo que hay algún trabajito práctico para ponerles visible, y si no, les daré alguno para que no pase casi un mes hasta que nos veamos. Les voy a poner, en este caso va a ser obligatorio, porque lo dejamos un poco a criterio de ustedes, no los han presentado, sacando 2 o 3 que han cumplido,
por lo menos lo vamos a hacer de esta forma para que no llegue el día del examen y se encuentre con la sorpresa cuando están preparando la materia que no llegan, ¿sí? No son prácticos que se lleven mucho tiempo, pero sí que les empiece a obligarse a llevar un poco la materia al día, porque si no se les va a hacer imposible, ¿sí? No me acuerdo cómo era en la facultad, ¿tenían que aprobar uno o van al globalizador? Si se aprueban los dos, ¿cómo es? Globalizador, ¿no? No entiendo, ¿de los recuperatorios dice usted? Claro, si desaprueban los dos parciales, ¿van al globalizador después? Porque la pregunta es, en la Atlántida, si vos desaprobás los dos parciales, tenés que cursar de nuevo la materia. Yo cuando estudiaba en FASTA, si desaprobabas los No es dos obligatorio. parciales, ibas al globalizador. No, depende de la materia. ¿Ah, sí? ¿Cada materia elige eso? Sí. No, eso vos tenés la instancia obligatoria de recuperatorio, que vos podés recuperar un parcial, si te O pongan los uno, dos. o los dos Por si te eso, pongan eso. bueno, Es le decíamos obligatorio. globalizador en mi época, no sé si cambió el Sí, término, sí. pero quiero decir, tienen la No, sí, posibilidad sí. de seguir en carrera aunque sigan desaprobando el segundo parcial. Sí, Exacto. sí, me parecía que no había cambiado, pero bueno, por ejemplo, en otra universidad no. Si ya desaprobaste el primero, tenés que aprobar el segundo sí o sí, entonces están un poco más jugados también, ¿no? Pero bueno, con más razón, aunque supongamos que no se presenten porque no llegan y todo, y dejan la instancia para el globalizador, que es un derecho que tienen ustedes y lo pueden usar, siempre es preferible que vayan con la materia más al día, por esto de similitudes y diferencias es que es más fácil, más si van a un globalizador que se les toma todo junto, como si fuera un final. Yo les aconsejo que no, pero bueno, son instancias que hay que evaluar porque tienen otras materias también, ¿sí? Así que tenemos 19 de octubre y 2 de noviembre. Yo creo que vamos a llegar bien, por eso no quiero avanzar mucho. De hecho, mi parte es más corta que la del doctor Irigoyen, ¿sí? Traten sí de o asistir a las clases o ver la clase que él también las deja grabadas, ¿sí? Porque hace mucho hincapié en lo que desarrolla en clases, ¿sí? No porque diga, voy a tomar lo que no está en los libros, porque son algunas cosas de la manera que se explican que no va a estar nunca en un libro, ¿sí? Que si tienen que ir al buscador, buscan alguna bibliografía que no corresponde o alguna cita por alguien que no se dice una cosa por otra, ¿no? Guíense por eso, ¿sí? Y ya les digo, yo durante la semana les voy a poner un práctico breve, ¿sí? Sobre algún tema de estos, y después terminamos con algo de responsabilidad. O vamos a hacer lo siguiente, les voy a dejar visible al revés, el de trabajo aéreo, que ya está para ponerlo, para que no lo hagan todavía, les voy a poner más cerca del 19 de octubre, o fecha de, supongamos, del 19 al 25, después de que diera la clase yo, donde explico responsabilidad de trabajo aéreo, lo pueden ir haciendo o pueden contestarlo, mirar de qué se trata, venir a la clase y después hacer el práctico. Así que le doy un margen para terminarlo y entregarlo ahí, ¿sí? Quédense tranquilo que para hacer ese práctico van a necesitar varios conocimientos previos, así que no se larguen a hacerlo ahora, tranquilos, ya se los dejo visible, ¿sí? Creo que hay un fallo pluna, no hay muchos fallos como marítimo, pero fallo pluna es cortito y es un fallo de responsabilidad que lo tienen subido por PDF, que si no está visible yo después se los hago visible, ¿sí? Es también un tema de responsabilidad, como se relaciona con 3 puntos del programa, con infraestructura, con sujetos y con responsabilidad, que es el punto 8, ¿sí? Así que es bueno que ya lo vayan teniendo también, yo después se los hago visible. ¿Estamos? ¿Preguntas que los dejé medio... ¿Estamos bien? No. Por ahora muy claro. ¿Sí? Está Bien. bien, de momento bien. Sí. Bien, cualquier duda de material o algo, envíen mensajes. El 7 tienen con el doctor Irigoyen, le pueden decir a él cualquier inquietud que tenga, que él me las transmite. Estamos en contacto, así que me avisa a mí y yo les respondo, no hay ningún problema. Manéjense por las vías que tengan, ¿sí? Bien, pregunta, Juan Bueno. Martín está muteado, pero bueno, supongo que no. Bueno, una seña por lo Profesora, menos, María Lourdes. Y Juan una Martín consulta, para señas profesora. no te veo, así que bueno. Bueno, Profesora, una consulta. Sí, decime.
Ahí dijo que la próxima clase del doctor Irigoyen es el 7, pero estoy viendo que esa ya es semana de finales, por lo que veo. ¿Se tiene clase igual? Mira, buena pregunta hiciste, porque es verdad, él me dijo de una semana de finales, en principio no la va a modificar, porque él entregó, ahora que me hiciste acordar, mándenle si quiere un mensaje, o yo ahora yo le digo a él. El miércoles 7, él había programado esta clase a principio de año, de acuerdo a un cronograma que le había dado la universidad, de fechas de finales. Después de que él subió este cronograma y que estaba aceptado, surge que modifican la fecha de los finales, y es muy estructurado el doctor. Yo le digo, sacala, más simple, la solución mía, sacala, ¿qué vas a hacer? Si no se puede dar, no se puede dar. Bueno, en definitiva, quédense tranquilos, que yo ahora les vuelvo a decir, porque él está al tanto del tema. En principio le iba a dejar. Es muy simple, yo creo que como viene la mano es, si ustedes quieren, porque no se lo superpone con exámenes o no están rindiendo otra cosa, él está dispuesto a darla. Así que sería cuestión de que le confirmen a ustedes si van a asistir o no. Si ustedes Igual, tienen que perdón, rendir, sí. creo que en realidad él ya sacó una clase, porque la que correspondería después del miércoles 7 es Sí. lunes 12. Y se pasó esa semana como que no vamos a tener clase, que es esa semana de finales. Sí, hay 2 semanas finales. Tenemos desde el lunes 5 de octubre al viernes 16 de octubre. Ah, bueno, finales entonces ahora. claro, sacó esa y quedó esta. Bueno, acá en todo caso, porque ya sacó una, no va a sacar otra, por eso debe ser. Entonces, lo que estaría bueno es que le avisen si van a asistir o no. Es decir, la dejó, creo, por lo que hablamos siempre, en que no se perjudiquen ustedes por un cambio de último momento. Si ustedes quieren cursar la clase, él la va a dar. Sacando que, no sé, nos pongan un examen a la misma hora, el mismo día, pero creo que no. Esto es muy simple, tal vez les mande un mensaje confirmando si van a asistir, y si, bueno, entra uno a cursarla, él va a dar la clase seguramente. Ojalá la puedan dar, porque si no realmente hasta el 28 de octubre, por eso la dejó. ¿Ustedes tienen exámenes el 7? No, Yo particularmente no tengo. No, yo particularmente el 7 no tengo el 9, por eso, pero preguntaba por si había clase o no. Miren, mi sugerencia, el doctor Irigoyen le encanta dar clases, o sea, a él no le molesta, todo lo contrario. Se siente hasta organizado él que avanzan los temas y no los tiene a ustedes hasta último momento sin verles la cara, sin explicarles. Estamos muy acostumbrados a dar clases en el aula. Yo les diría, sí, por favor, si no pueden, que confirmen, porque bueno, esto es un preparativo cada vez que nos ponemos frente a la pantalla con nuestras obligaciones, pero si van a asistir, asistan y sáquenle provecho, porque ya les digo, si no hasta el 28, más allá que después tengan clase conmigo, es una clase para el parcial, y por más material que tengan, no es lo mismo escucharlo que... Y bueno, aunque supongamos, asisten 2, pónganse de acuerdo, no sé, asisten 2, uno que está más jugado que otro, que se quede estudiando, pero por lo menos que se pueda hacer la clase, que quede grabada, y manden consultas para que cuando esa clase, que en realidad es de consulta, se le pueda sacar el jugo, porque yo por ahí les voy hablando más o menos dando un patallazo, pero decís, che, pero está hablando de esto y a mí me quedó en realidad la duda de esto, vamos a aprovechar a preguntarle tal cosa. Esa es mi sugerencia de las clases Zoom, que aprovechen a hacer lo que dice la clase, es una clase de consulta, en una hora jamás podríamos explicar 4 o 5 unidades. No, generalmente yo en el aula esto me lleva 3 horas y me quedo corta también. Por eso les digo, traten de asistir, aunque sean 2, pero entren y graben la clase, que la va a grabar el doctor Irigoyen, pero sobre todo para escucharlo, manden por mensaje, aunque no puedan asistir, supongamos, digan, no sé, doctor, yo tengo final, o yo estoy muy jugado, no llego al otro día, tengo un examen, le envío esta consulta. ¿Será posible evacuarlo en la clase de consulta Zoom o por mensajería? Y por ahí si no está con tiempo de la mensajería, aprovechan y contestan en la clase Zoom, que le queda para todos la respuesta. O por ahí esa inquietud la tuvo uno y no la tuvo otro, pero después dice, sí, la verdad que no lo pensé, pero ese es un poco, somos todos novatos con estas cosas a nivel clases, pero yo creo que a nivel estudiante, yo hago cursos, de hecho, de mediación y toda esta historieta que tenemos que estar actualizados, y
le saco el jugo desde ahí, veo 50 veces el mismo video, para atrás, para adelante. Hay videos que no permiten volver a verse, entonces tenés que estar atentos, porque si te perdés lo tenés que poner de cero de vuelta, y son de 1 hora, entonces tenés que estar sumamente atento, tomando notas. Son modalidades, ¿no? En esta modalidad donde no tenemos mucho tiempo de carga, de hecho, bueno, el problema que tuvimos es que tuvimos que modificarlo por que no se superpongan horarios con otros docentes, y tiempo que nos quedamos es tiempo que le sacamos a otro, entonces es muy complicado, ¿no? Es estar bien con los alumnos, con los docentes, con las autoridades, con la familia de uno. Mi consejo es ese, entren igual, el que pueda, y grábense la clase y sacar materia de ahí. Si surge algo más, no duden en escribir por mensajería, que les vamos a ir respondiendo, y si hay que armar una clase más, se pedirá autorización a la universidad y se hará una más, ante la duda. Pero no esperen a llegar a la clase el 28 de octubre con Irigoyen para esto. Seguro que no, sí, porque después ya va a ser tarde, no vamos a tener tiempos para diagramar nada, ¿sí? Porque no es el tiempo ni de ustedes ni nuestro, es lo que autorice la universidad a poder hacer otra clase Zoom, ¿sí? ¿Estamos, Juan Martín? Perfecto. Listo. ¿Preguntas? María Lourdes. Alberto, nada. Bueno, chicos, los voy a dejar, la dejo grabando y en un ratito ya les dejo la clase subida, ¿sí? Muchas gracias, profesora. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, cuídense y nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.